Arranca el Mundial y además de la curiosidad por los resultados deportivos, hay una curiosidad particular en esta ocasión, porque por primera vez se realiza un Mundial de fútbol en un país árabe, y no es cualquier país, es un país pequeño, como es Qatar, o Qatar, como dicen en el lugar, y bueno, conocemos poco. Vamos a hablar con una persona que sabe mucho y nos va a ayudar a comprenderlo mejor. Se trata de Ignacio Álvarez Osorio, quien junto a Ignacio Gutiérrez de Terán es autor del libro Qatar, la perla del Golfo, pero además es un especialista en estudios árabes e islámicos de la Universidad Complutense de Madrid, por lo cual podemos avanzar, me imagino, en muchos otros aspectos de la vida social y política de esa nación del Golfo Pérsico. Buen día, Ignacio Álvarez Osorio, gracias por atendernos. Buen día, un placer. Bueno, de hecho, la primera pregunta es si nos sorprende o le tememos a Qatar porque es una cultura distinta a la nuestra o porque hay que temerle realmente, ¿no? Por sus costumbres, su política, su religión, no sé. ¿Cuál es su opinión sobre ese país? Bueno, yo creo que no hay que temer absolutamente nada. Qatar es un país pequeño, un país con gran proyección regional, con una enorme riqueza en términos económicos. Y yo creo que quizás lo que más nos sorprende es que se celebre el Mundial en un país árabe, porque la tradición manda que se celebre o bien en Latinoamérica o bien en Europa, y solo en casos muy excepcionales se ha celebrado en otros continentes como el africano, recordemos el Mundial de Sudáfrica, o en Asia. Y quizás lo que más sorprende a mucha gente es precisamente, ¿no? Decir que un país tan pequeño, con tan pocos recursos, con tan poca población, con tan poca influencia, pues haya conseguido hacerse, ¿no?, con el Mundial en unas condiciones también, ¿no?, muy complicadas, entre otras cosas compitiendo contra la candidatura de Estados Unidos en el año 2010. Y bueno, a última hora el voto cambió, ¿no?, de algunos países, sobre todo, ¿no?, latinoamericanos, también africanos, y también, por supuesto, de Francia, y el candidato, la candidatura más votada fue la de Qatar, ¿no? Yo creo que, bueno, se dieron una serie de circunstancias muy notables que hicieron, ¿no?, que contra todo pronóstico este país pues impusiera su candidatura contra una candidatura pues mucho más fuerte como podía ser la de Estados Unidos. Bueno, y precisamente de lo que se habla es de corrupción, ¿no? Si hay algo que tiene Qatar es dinero, son recursos económicos, y por lo tanto eso es lo que corrió por los corrillos del mundo, señalando que compraron su localía para el Mundial de Fútbol. Bueno, efectivamente, ¿no?, ha habido varias investigaciones al respecto en torno a la posible corrupción. Incluso, ¿no?, en Estados Unidos ha avanzado mucho, ¿no?, estas investigaciones, pero hay que tener en cuenta que el método de elección que seguía anteriormente la FIFA no era ni mucho menos transparente, lo cual daba lugar a que, bueno, en muchos de los casos los países, ¿no?, intentaran pues bueno, imponerse a sus rivales empleando métodos, ¿no?, pues no muy corrientes, no muy habituales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tampoco ni la FIFA ni el Comité Olímpico Internacional pueden considerarse, ¿no?, unas instituciones demasiado transparentes, demasiado limpias. No es la primera vez que se habla de corrupción en la elección, ¿no?, de un mundial, pero ya digo que hasta el momento todas las investigaciones abiertas al respecto pues no han encontrado pruebas concluyentes más allá de esa compra de voluntades, ¿no?, de las inversiones que Qatar se comprometió a realizar en Francia, y también, ¿no?, de la compra del Paris Saint-Germain, de ese equipo que está prácticamente a la bancarrota, por parte, ¿no?, del Fondo Soberano Qatarí. Entonces, bueno, no se ha encontrado, podríamos decir, la pistola humeante, aunque efectivamente hay serias sospechas, ¿no?, sobre la elección de un país tan pequeño y con tan poca tradición futbolística, también hay que decirlo. ¿Cuál es la forma de gobierno que tiene Qatar? Bueno, Qatar, al igual que en los países del entorno, es un país autocrático, donde el emir concentra buena parte de los poderes, donde los partidos políticos no son legales, y donde, bueno, no hay ni tan siquiera un parlamento, hay simplemente, ¿no?, un consejo consultivo,
que tiene unas competencias bastante limitadas. Esto es algo también muy parecido a lo que ocurre en los países del entorno, a los países del Golfo, como Emiratos, como Bahrein o como también Arabia Saudí, ¿no? En ninguno de esos países hay una tradición democrática, ni hay sistema pluripartidista, bueno, las libertades públicas tampoco están, ¿no?, plenamente garantizadas, ¿no? Entonces, bueno, sigue más o menos la tónica del resto de países del entorno y por lo tanto tiene un gobierno claramente autoritario, aunque sí que es cierto que en los últimos años se han llevado a cabo, ¿no?, ciertas reformas, ciertos cambios, ciertas transformaciones. ¿Por qué en su momento en Qatar no llegó lo que fue la primavera árabe, allá por 2010, 2011? Bueno, por una razón muy sencilla, y es que Qatar, a diferencia de muchos países del norte de África o del Oriente Próximo, tiene unos recursos prácticamente inagotables. Es uno de los países del mundo más ricos en términos económicos, es el primer productor del mundo de gas natural licuado, tiene la tercera bolsa de gas de todo el mundo y esto da pues ingentes recursos que el régimen reparte entre sus ciudadanos en forma de subsidios, ¿no?, para la vivienda, también para la educación, para la sanidad, para el empleo, de tal manera que esa economía rentista que reparte buena parte de los ingresos también, ¿no?, garantiza la paz social. Y es por eso porque no hay un malestar ciudadano contra sus dirigentes, sino más bien todo lo contrario, ¿no?, porque disfrutan de las rentas per cápita más grandes del mundo y sobre todo si lo comparamos con otros países árabes, la situación es sin duda alguna envidiable, ¿no?, porque las necesidades básicas, las necesidades elementales de la población están garantizadas e incluso el Estado es el principal proveedor de empleo, es decir, a todos los recién licenciados les garantiza, ¿no?, un empleo en la administración o en las empresas públicas, de tal manera que no hay razones, ¿no?, para un malestar, incluso también a nivel de libertades, ¿no?, porque no hay un régimen policial, un régimen represivo, un régimen que amordace a los grupos opositores, ¿no?, porque no hay realmente grupos opositores dentro del Emirato. Claro, es una realidad absolutamente distinta a la que conocemos en Occidente. Cuando empezó a hablar, digo, bueno, de Cuba se pensaba más o menos lo mismo hasta que la gente tuvo la libertad de Internet y comunicar su opresión de alguna forma, ¿no? Pero hay un dato importante. Usted hablaba de que no tiene tradición futbolística. Bueno, no tiene tradición casi de nada, de ninguna otra cosa, porque es un país de reciente independencia. Y por otra parte, ¿cuál es su historia? ¿No parece una nación inventada a propósito? Sí, efectivamente, como bien dices, Gabriel, se trata de un emirato de reciente creación, apenas 50 años de vida, es uno de los más jóvenes, además, de todo el mundo árabe. Eh, Recordemos, ¿no?, que países como Egipto o como Arabia Saudí ganaron la independencia en las primeras décadas del siglo XX, es decir, que ya tienen 100 años. Pero en el caso de Qatar, la independencia se alcanzó en el año 1971 y además muchas de estas petromonarquías del Golfo, como son habitualmente llamadas, a veces en términos incluso despectivos, tienen su razón de ser por los intereses británicos. Los británicos, que fueron la potencia colonial, no les interesaba ni mucho menos que existiera, ¿no?, un único reino árabe que aglutinase además el 50% de las reservas de hidrocarburos del mundo, y lo que se dedicó fue a la política que hacen todas las potencias coloniales, ¿no? Divide y gobierna, creando estados muchas veces artificiales, ¿no?, como puede ser Kuwait, como puede ser Qatar, como puede ser Bahrein, como puede ser Emiratos. Todo ello, ya digo, con la idea de no crear un solo estado que hubiera sido quizás demasiado poderoso, ¿no? Entonces, bueno, muchas de estas petromonarquías deben su razón de ser precisamente a los intereses británicos y bueno, al contrario que muchos países árabes que se enfrentaron, ¿no?, a la dominación colonial, como ocurrió en Argelia, como ocurrió en Marruecos, como ocurrió en Egipto, en este caso los emires siguen todavía hoy en día manteniendo una relación cordial y una relación muy estrecha, ¿no?, con la antigua metrópoli, con Gran Bretaña. Reino Unido es además
uno de los principales compradores del gas catarí, ¿no? Entre otras cosas porque ya digo, ¿no? Es decir, la razón de ser de ese reino y la razón de ser también de que está gobernado por la dinastía Azani es precisamente los pactos que firmaron con ella pues prácticamente hace 150 años. Hay un dato extra que lo asemeja a otras potencias de Asia, como por ejemplo Singapur, y es que la mayor parte de su población no es oriunda del lugar, ¿no? No sé cuál es el porcentaje de cataríes que hay en Qatar, pero gran parte de la población es extranjera. ¿Existen distintos estamentos dentro de la sociedad o conviven normalmente todos? No, en absoluto, no conviven para nada, ¿no? Es un caso muy excepcional en los países del Golfo, puesto que el 90% de la población prácticamente es extranjera, solo 330.000 personas portan la nacionalidad catarí de esos 3 millones de habitantes que tiene el país, ¿no? Pero hay que entender también que la concesión del Mundial en el año 2010 lo que hace es generar un proceso intensivo de construcción de infraestructuras, no solo los estadios, los 8 estadios que se han construido en estos últimos años, sino también autopistas, la ampliación del aeropuerto, metro, hoteles, nuevos barrios. Y esto exige, ¿no?, una llegada masiva, ¿no?, de inmigrantes, muchas veces del sudeste asiático, que por supuesto no tienen ni los mismos derechos ni los mismos deberes, ¿no?, que la población catarí. No son ciudadanos ni siquiera de segunda, sino más bien deberíamos considerarlos ciudadanos de tercera categoría, porque en muchos de los casos, ¿no?, pues bueno, han sido explotados laboralmente, han tenido que sufrir unas condiciones laborales completamente penosas, trabajando jornadas de 10, 12 horas seguidas, sin unas mínimas garantías de seguridad, muchas veces también en viviendas hacinadas, y esto lo que ha creado también, se ha producido una elevada mortandad entre esos trabajadores que, bueno, diferentes fuentes, sobre todo el diario The Guardian, en un artículo muy polémico publicado el año pasado, estimó, ¿no?, en más o menos el número aproximado de víctimas en unas 6.500, ¿no? Entonces, por supuesto que no podemos hablar, ¿no?, de que estén en un plano de igualdad la población catarí, tiene un estatus claramente privilegiado, con una de las rentas per cápita mayores del mundo, que la población explotada asiática que muchas veces trabajaba, ¿no?, en esas condiciones por un sueldo de $200. Ahora se ha regulado, ¿no?, la existencia de un sueldo mínimo de $300, pero en el pasado pues estaban sujetos pues a medidas arbitrarias, ¿no?, como la confiscación de su propia documentación para que no cambiaran de trabajo, para que no huyeran del país. Y bueno, está claro, ¿no?, que las organizaciones internacionales de derechos humanos han sido muy críticas, ¿no?, con esa vulneración de derechos de los trabajadores extranjeros. Eso que menciona usted es parte de lo que se conoce como la kafala. Exactamente, ¿no? Ese sistema, la kafala realmente es como un sistema de protección. ¿M? Hay un patrón que intermedia entre el contratante y el contratado y que a cambio de ello retiene los documentos y se lleva un porcentaje del salario de los trabajadores, ¿no? Esto era una costumbre que existía prácticamente desde épocas inmemoriales y que también todavía hoy en día está vigente en la mayor parte de los países del Golfo. Es decir, también está vigente en Emiratos, en Arabia, en Bahrein, en Kuwait, incluso en otros países como Jordania o como Líbano, ¿no? Es una práctica común, una práctica corriente, pero obviamente no cumple unos estándares mínimos, ¿no?, en temas de defensa de los derechos laborales y por eso, ¿no?, ha sido sistemáticamente denunciada, ¿no?, porque retiene la documentación del trabajador, porque muchas veces los propios contratos que se han firmado inicialmente no se cumplen a rajatabla, porque son explotados, no se pagan las horas extras, trabajan en condiciones climatológicas pues prácticamente imposibles, con más de 50 grados, ¿no?, al sol. Y esto, ya digo, pues es lo que ha sido denunciado, ¿no?, por las organizaciones de derechos humanos internacionales, como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, y otras muchas, también obviamente, ¿no?, la Organización Internacional del Trabajo. Pero bueno, es cierto que Qatar ha tomado buena cuenta de esas críticas, ha introducido, ¿no?, medidas, ha suprimido ya el régimen de la kafala, ha instaurado un salario básico,
bueno, las condiciones ahora son mejores, pero por supuesto todavía distan mucho, ¿no?, de ser las ideales y las que contemplan, ¿no?, muchas veces en esos contratos que firman en sus países de origen. Así como cuando termine el Mundial se van a desmontar estadios de fútbol, se van a desarmar. Una vez que termine el Mundial, todas estas reformas progresistas que ha tenido Qatar, ¿se van a eliminar? O sea, ¿vamos a volver a la kafala? ¿Vamos a volver a regímenes laborales de explotación? Yo creo que esas conquistas están para quedarse, no va a haber retrocesos, ¿no? Yo creo que la gran pregunta es qué va a ocurrir con todos esos trabajadores que están detrás del milagro urbanístico y de que Qatar haya sido capaz de haber llegado, ¿no?, a la cita de la apertura del Mundial con las tareas hechas, ¿no?, con todas las infraestructuras creadas, con todos los estadios listos para competir. Es decir, ¿qué va a pasar con esos cientos de miles de personas que llegaron en los últimos 10 años para construir todas esas infraestructuras, ¿no? Porque está claro que hoy por hoy no puede seguir creciendo al ritmo que ha crecido en la última década. Ha habido un programa de inversiones de cerca de 220.000 millones de dólares y está claro que hoy por hoy, ¿no?, ese ritmo de inversión, Qatar, que es un estado muy rico, no se lo puede permitir, no tendría sentido, ¿no?, seguir construyendo al mismo ritmo que se ha construido en esta década y es muy posible, por lo tanto, que muchos de esos trabajadores sobren y que sean expulsados del reino, ¿no? Porque, ya digo, la población prácticamente se ha multiplicado por 2 en los últimos 12 años. Cuando en el año 2010 Qatar ganó, ¿no?, la candidatura para celebrar el Mundial de 2022, tenía apenas 1,5 millones de habitantes. Con cerca de 1.200.000 extranjeros, trabajadores extranjeros, hoy en día tiene 3 millones. Entonces, probablemente cientos de miles, ¿no?, de trabajadores sean expulsados, ¿no?, en los próximos meses una vez que termine el Mundial. Ahí va a aparecer otro problema, y es que no hay otro país que los pueda recibir. Por lo menos en este momento no hay ningún otro país en condiciones de generar tanto crecimiento, ¿no? Eso va a ser un gran problema. Dentro de los costados oscuros, bueno, ya hemos mencionado prácticamente todos, pero queda uno. Si han podido comprar supuestamente, y según las sospechas, la localía en el Mundial, ¿qué pasará con los resultados? Allí también hay un tema que vamos a tener que estar pendientes durante el desarrollo de la competencia, porque no hay conformidad en muchos de los países que compiten eh, en torno al hecho de que Qatar sea la sede del Mundial. Y se verá después cómo son los arbitrajes o cómo son los juegos, ¿no? Sí, sí, está claro que es uno de los mundiales más polémicos que hemos visto en las últimas décadas. Pero quizás si echamos la vista atrás, también hay claras razones, ¿no?, para criticar, pues, la celebración de grandes eventos deportivos, no solo mundiales, sino también Juegos Olímpicos en Claro. algunos países que no cumplen unos mínimos estándares democráticos. Recordemos simplemente, para los oyentes, ¿no?, que en el año 2018 el anterior Mundial de Fútbol se celebró en Rusia. Un país, bueno, donde los derechos y las libertades están severamente restringidos, un país que ya aquel entonces había ocupado el territorio ucranio de Crimea, un país además que se había involucrado en la guerra de Siria, bombardeando objetivos civiles, hospitales, escuelas, mercados y arrasando completamente la ciudad de Alepo. Es decir, un país con unos estándares democráticos nulos, ¿no? Comparados incluso con los de Qatar, pues mucho más bajos, ¿no? Entonces, bueno, está claro, ¿no?, que en este caso la celebración de los Juegos, del Mundial en Qatar está siendo mucho más polémica que en anteriores citas donde quizás, ¿no?, primaba lo deportivo y no tanto lo político, ¿no?, la cuestión de los derechos humanos, y quizás deberíamos preguntarnos la razón, el por qué, ¿no?, en este caso sí que se pone el foco en esta cuestión, que por supuesto que hay que denunciar, pero no en otros casos, ¿no? Sin ir más lejos, los propios Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en China, bueno, un país también con unos estándares democráticos prácticamente nulos, por supuesto, mucho más bajos también que los estándares de Qatar, con decenas de miles de presos políticos, con una persecución sistemática a la población musulmana yugur, ¿no?, con campos
de concentración, ¿no? Para más de 1 millón de personas. Y curiosamente no hemos oído, ¿no? Prácticamente ninguna crítica, ¿no? En torno a esta cuestión de la violación de los derechos humanos. Las delegaciones han ido ahí, no han hecho ningún tipo de crítica, no han hecho ningún tipo de crítica tampoco a la persecución de los derechos LGTBI. Y curiosamente en este caso sí se está poniendo el foco en estas cuestiones, no tan deportivas como, ya digo, pues que atañen, ¿no? A cuestiones más vinculadas a los derechos humanos, ¿no? Entonces quizás deberíamos ver quién está detrás de muchas de estas campañas mediáticas para comprender, ¿no? el gran juego regional y las rivalidades regionales. Y ya para finalizar, es muy importante lo que acaba de decir, ¿no? Recordarnos que Rusia tenía peores estándares democráticos que Qatar, y nosotros no podemos olvidar que la Argentina del 78, donde se hizo otro mundial, tenía un régimen militar perverso y realmente cruel. Por lo tanto, hasta podríamos llegar a tener una hipótesis sobre un circo ambulante por el mundo para encubrir regímenes de tipo autoritario, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Como bien has mencionado, ¿no? En la Argentina de Videla, ¿no? De Videla se celebra, ¿no? Esos mundiales del año 78 que sirven, ¿no? Para limpiar, ¿no? Para blanquear la imagen de un régimen militar atroz, ¿no? Con una persecución sistemática de los derechos humanos también, ¿no? Por eso digo yo que no es la primera vez que ocurre, probablemente no será la última, y quizás, ¿no? Deberíamos precisamente aprovechar la ocasión para poner, ¿no? Unos estándares mínimos para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Y un país que viola sistemáticamente los derechos humanos, pues no utilice un evento deportivo de estas características para tratar de blanquear su imagen. Ignacio Álvarez Osorio, estamos muy agradecidos por su tiempo y estamos listos para leer Qatar, la perla del Golfo, su libro, en donde seguramente va a ampliar todos estos conceptos. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias a vosotros por el interés. Que tenga buen día.